Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Caminos del Viento. En el episodio de esta semana hacemos un recuento de los hechos sucedidos durante el periodo vacacional de Semana Santa en torno a la violencia contra las mujeres, el movimiento migratorio, las agendas legislativas y más. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla, y en Twitter como @ibie_iberopue y @iberomedios_pue. También saludamos a todas y todos los que nos sintonizan a través del 107.1 de FM, Choloyan Radio, donde también estamos haciendo la transmisión. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Iniciamos. Es un gusto reencontrarnos en este espacio y vaya, pues después de una semana de descanso por el periodo de Semana Santa, una semana que generalmente en la agenda informativa es muy tranquila, no hay muchos temas que de repente se vayan moviendo o tradicionalmente, pero que sin embargo este año, en esta Semana Santa 2021, pues hubieron muchos asuntos de relevancia en torno particularmente a la violencia contra las mujeres, algunos datos que se dieron a conocer en torno al movimiento migratorio, que será lo que estaremos revisando en este capítulo. También, pues bueno, ya estamos en el periodo de la vacunación, justo en el estado de Puebla. Esta semana arranca en algunos municipios, particularmente en la Mixteca, y en la zona de San Andrés Cholula, la aplicación de la segunda dosis, mientras que en la capital se está llevando todavía el registro de las primeras dosis. Así que si usted tiene la oportunidad de ir a vacunarse, si cumple con estos requisitos de la edad y la colonia, pues le invitamos a que acuda a los centros de vacunación. Siempre estará de mejor manera que estemos protegidos a través de estas vacunas. Recordad que todas las vacunas son confiables y dan buenos resultados de acuerdo con los estudios que se han tenido hasta el momento. Antes de entrar a los temas del capítulo de hoy, a nombre del equipo que conforma el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, lamentamos dos sensibles fallecimientos. Primero, la pérdida de Ana María Canseco Vázquez. Ella fue luchadora social, valiente y generosa, fundadora de Planeta Inclusión, una organización de personas con discapacidad que trabaja en los valles centrales de Oaxaca. Ana nos acompañó en 2018 aquí en Puebla, en la Ibero Puebla, en el encuentro intergeneracional de luchas Y tú vendrás marchando junto a mí, que se realizó como parte de los diálogos 1968-2018, Rupturas, Continuidades y Esperanzas, por parte de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría. Enviamos un abrazo solidario a su familia, a compañeros, compañeras, amigos y amigas y a todo el equipo de Planeta Inclusión. También lamentamos el fallecimiento del doctor Jorge Agustín Bustamante Fernández. Él es sociólogo, pionero de los estudios sobre migración internacional en México, fundador del Colegio de la Frontera Norte y exrelator especial para los derechos humanos de los migrantes de la ONU, también muy amigo cercano de nuestro compañero Guillermo Irizar, que ha estado con nosotros en este espacio, y pues expresamos también nuestro más sentido pésame a su familia y amigo. Dos pérdidas sin duda que lamentamos muchísimo todas y todos los que integramos el IDIE. Ahora sí, vamos a entrar a los temas que nos convocan. Seguramente usted vio hace unos días a través de redes sociales estas imágenes que circularon sobre la detención de una mujer por parte de elementos de la policía municipal de Tulum Quintana. Imágenes muy crueles que automáticamente a muchas
nos hicieron recordar la detención también del año pasado de George Floyd allá en los Estados Unidos y que lamentablemente tuvieron también el mismo final. En este caso, la muerte de Victoria Salazar tras el abuso policial. Con el transcurrir de las horas, se supo que Victoria Salazar, de 36 años de edad, era originaria de El Salvador y había llegado a nuestro país hace aproximadamente unos 3 años con una visa humanitaria para residir y trabajar aquí en nuestro país. De acuerdo con información periodística, su muerte fue provocada por una fractura de cuello tras el sometimiento por parte de un agente de la policía municipal. En las imágenes que se pueden ver, que han circulado a través de redes sociales, pues se ve cómo esta agente de la policía municipal somete a Victoria Salazar, le oprime con parte del cuerpo, el pecho, y finalmente llega un momento en que Victoria deja de moverse, ¿no? Incluso hay algunos gritos llamados de auxilio, que era lo que decíamos, recordaban mucho, eran muy similares a la detención de George Floyd, ahora aplicado en el caso mexicano, ¿no? Finalmente el cuerpo deja de moverse. Lo que se puede ver después es que es subido a una patrulla municipal para después ser llevado a las agencias o ante las autoridades. Tras los hechos, su cuerpo fue repatriado, ya se encuentra en El Salvador, y los policías implicados fueron detenidos y separados de su cargo. Incluso ya hubo unas repercusiones en cuanto al propio responsable de la policía municipal en Tulum. Recordar que, bueno, esta zona del Caribe mexicano es una zona sumamente turística. Originalmente se había dicho que Victoria Salazar había sido sometida porque se encontraba presuntamente bajo la influencia de bebidas alcohólicas y que por eso había actuado así la policía, ¿no? Sin embargo, pues esta condición tampoco justificaría el actuar de la policía municipal, ¿no? Y sobre todo, pues queda en evidencia la falta de protocolos, el abuso excesivo de la fuerza que acabaron con el asesinato de Victoria Salazar. Sin embargo, también la historia no termina ahí. Se supo también tiempo después que Victoria había sido víctima, ella y sus hijas, por parte de su pareja, de abusos sexuales, que incluso se encontraba huyendo de su agresor y que por eso estaba como en esta condición, ¿no? Al final, este caso, más allá del abuso policial, pues también reveló un tema de abuso contra las mujeres que ocurre muchísimo en nuestro país, el cual hemos dado cuenta en este espacio. Pero el caso de Victoria Salazar no fue el único que se registró en estos días santos. Un día antes, igual en el estado de Quintana Roo, pero en la zona norte, en la isla de Holbox, también lugar paradisíaco turístico, se reportó el asesinato de Carla M., una mujer de 29 años, originaria de Yucatán y que laboraba como taxista en la isla. Su cuerpo fue localizado en la playa con señales de violencia. Incluso hay alguna fotografía de su unidad, un taxi de un carrito tipo de golf que se encontraba dentro del agua, ¿no? Y que justo despertaba como estas sospechas de qué había pasado. El principal sospechoso también en este caso es su pareja, convirtiéndose en el primer feminicidio con registro oficial en Holbox, ¿no? Que justo pues en este mismo estado revelaba que había una violencia o hay una violencia contra las mujeres. Y a estos dos casos en el Caribe mexicano se había sumado, o veníamos días antes también con otro caso que había consternando, que es el asesinato de Wendy Jocelyn, esta niña de 16 años que había desaparecido en Xonacatlán, Estado de México, y cuyo cuerpo fue localizado en un canal de aguas negras en el barrio de Dos Caminos. Las imágenes que circulaban en redes sociales particularmente causaban cierta rabia e indignación, porque eran las imágenes de sus amigas de 15, 16 años cargando el féretro de Wendy Jocelyn. También un feminicidio que
tuvo protestas en el Estado de México. Y la violencia tampoco ha sido ajena a los tiempos electorales, justo que ahora arrancamos la contienda electoral de este año. En Oaxaca, Ivonne Gallegos, aspirante a la presidencia municipal de Ocotlán, fue asesinada a balazos una semana antes del inicio de las campañas electorales. Días antes, de acuerdo con el diario El País, Ivonne había tenido un enfrentamiento con la alianza de partidos PAN, PRD y PRI, que buscaban que representara como la candidata local de la coalición. Las diferencias, según El País, con los líderes locales le habían costado ataques y amenazas por redes sociales que igual Ivonne ya había denunciado contra las autoridades. Aquí 4 casos que han sucedido en días recientes que siguen poniendo el tema sobre los altos niveles de violencia contra las mujeres, particularmente los 2 casos que se suscitaron en Quintana Roo, pues tiene que ver con esta parte de la participación de la policía municipal, y en el otro caso pues también estos espacios que de repente parece que no pasa nada, como lugares turísticos, y que bueno, ha conmocionado el asesinato de Carla y también de Wendy, que como recordamos el Estado de México de por sí es un estado con altos índices de violencia contra las mujeres, de desaparición, de feminicidio, y bueno, a esta edad pues es aún más indignante este tipo de casos. Así, este reconteo de la violencia contra las mujeres en estos días santos, casos que sin duda han impactado también en la opinión pública. Y también retomando un poco lo que platicábamos sobre Victoria Salazar, que decíamos llegó a México como refugiada con una visa humanitaria para poder trabajar. También la semana pasada se dio a conocer esta cifra sobre récord histórico en peticiones de asilo en nuestro país. Un total de 9,076 personas solicitaron asilo en México durante el mes de marzo, cifra que rompe récord desde que se tienen registros. De acuerdo con los datos recabados por la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, la COMAR, muestran que 22,606 extranjeros llegaron al país para pedir protección en el primer trimestre del año. Si la tendencia se mantiene, la institución considera que para finales de año podría superarse las 70,416 personas que buscaron en asilo durante 2019, que es el año que mayor registro hubo sobre estas solicitudes de asilo. El titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez, calificó la situación como una explosión de personas y señaló que los migrantes están llegando en números mucho más grandes de los que se había visto últimamente, y según su estimación la cifra de peticiones de refugio podría alcanzar las 80,000 este año, siendo el número histórico de récord en nuestra nación. La mayor parte de los solicitantes de asilo, de acuerdo con estos datos registrados por la COMAR, llegan desde Honduras. Solo este año 11,574 personas procedentes de Honduras pidieron refugio en nuestro país, lo que supone la mitad de las solicitudes. Tras Honduras, los países que más solicitantes de asilo llegan son Cuba con 2,490 y Haití con 2,459. Por detrás se encuentran El Salvador con 1,793, Venezuela con 1,317, Guatemala con 1,169, Nicaragua con 487, Chile con 276, Colombia con 197 y Brasil con 162. Durante este año además se resolvieron 3,768 casos con un 79% que recibió refugio o alguna protección complementaria, es decir, 8 de cada 10 personas que llegaron a nuestro país para pedir refugio fueron reconocidas como tal por la COMAR. Para Karen Martínez, coordinadora del Servicio que visita refugiados en Tapachula, Chiapas, en entrevista con el diario El País, señaló que la situación ha empeorado mucho en la frontera sur durante los últimos meses.
Hemos notado un flujo bastante grande de migrantes que llega con la intención de solicitar asilo. Muchos lo tramitan porque ya cruzaron una vez y fueron deportados, y otros conocen a alguien que les ha recomendado solicitarlo. De acuerdo con Martínez, calcula que alrededor del 60% de las personas que llega hace el trámite para asegurarse una estancia legal en nuestro país, mientras que espera una oportunidad para cruzar a los Estados Unidos, mientras que el otro 40% planea conseguir un trabajo y quedarse en el país. De acuerdo con su análisis, las condiciones que rodean a esos grupos son muy precarias. Algunos incluso viven por meses en la calle mientras esperan una respuesta por el gobierno. Pese a que el Instituto Nacional de Migración se ha empeñado en desalentar las caravanas, no ha logrado detener ni reducir el flujo migratorio que llega cada mes a la frontera sur, es lo que señala Karen Martínez, coordinadora del Servicio Jesuita Refugiados, en entrevista para el diario español El País, ¿no? Y al final de cuentas, estas cifras lo que nos revelan pues es esta crisis que ya hemos platicado en capítulos anteriores, particularmente cuando platicamos con el equipo de Juconi y las casas de acogida, ¿no? Para esta migración de jóvenes o niños y adolescentes no acompañados, también con el servicio que cita a migrantes en el episodio pasado, que bueno, nos revela que va en aumento el número de personas no solamente que buscan cruzar México para llegar a los Estados Unidos, algo que ya habíamos platicado que se ha ido aumentando en los últimos meses o particularmente en este primer trimestre del año, pensando también en los cambios políticos que se están dando en los Estados Unidos, sino también esta intención de encontrar en México un país de oportunidad, ¿no? Que es la búsqueda de estas condiciones de asilo y refugio, pues tener ciertos papeles, ya sea para poder quedarse en nuestro país en tanto encuentran una oportunidad para llegar a los Estados Unidos o para quedarse formalmente a vivir aquí. Así el panorama entonces del tema migratorio, un panorama que seguramente, como también lo prevé la propia Comar, irá en incremento en los próximos meses, no solamente por el tema de los cambios políticos en los Estados Unidos, ¿no? Sino también por las propias condiciones de la pandemia. Seguramente seguiremos viendo estos grandes flujos, quizá no como caravanas tal cual, pero sí, digamos, que bajo esos términos como más de cuentagotas, de cómo van a ir llegando a nuestro país estos solicitantes de asilo, de refugio, migrantes, que vienen huyendo, claro, de condiciones muy adversas en sus países de origen. Así cerramos este segundo tema sobre las caravanas y el movimiento migrante. Y vamos a dar un giro que también, ¿qué otra cosa pasó durante la Semana Santa? Finalmente, vamos a ubicarnos en lo local. Se publicó la ley Agnes en el periódico oficial. Este 26 de marzo, después de un mes aprobada en el Congreso del Estado, finalmente fue publicada en el periódico oficial del Estado la reforma al Código Civil que garantiza el derecho humano a la identidad de género, conocidas como Ley Agnes. Desde el IDIE manifestamos en su momento que esta iniciativa contribuye al reconocimiento y fortalecimiento de los derechos humanos de las personas trans, principalmente el derecho a la identidad de género y de la personalidad jurídica, en concordancia con los principios de Yogyakarta, con las diversas resoluciones de la Asamblea General de la OEA en materia de derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, así como con la opinión consultiva OC 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales reconocen que el cambio de nombre y la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad para que estos sean conforme a la identidad de género autopercibida constituye un derecho protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que los estados además deben de garantizar que las personas interesadas puedan acudir a un procedimiento o trámite para tal efecto. Recordemos que su discusión y aprobación fue uno de los compromisos asumidos por integrantes del Congreso del Estado con diversas colectivas feministas en las mesas de diálogo celebradas en noviembre pasado en el marco de las protestas desarrolladas en las instalaciones del Congreso
y que desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría acompañamos. Pero, ¿qué se reformó? A ver, ¿qué cambios hubieron a este Código Civil? ¿De qué se trata la ley Agnes? Pues bien, con esta reforma, valga la redundancia, se reformaron la fracción tercera del artículo 291, el artículo 854 y el 930, las fracciones 1 y 2 del 1432, y se adicionaron los numerales 4 y 5 al artículo 76, el 875 bis, el 875 ter y la fracción tercera al 931 y la fracción tercera al 1432, todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. ¿Qué significa esto? A ver, en el artículo 76, ¿qué dice el artículo 76? Dice: toda persona tiene derecho a que se respete, 1, su honor o reputación, o en su caso el título profesional que haya adquirido; 2, su presencia física; 3, el secreto epistolar, telefónico, profesional, testamentario y de su vida privada. Y se le van a agregar a este artículo 76 la fracción cuarta, que es su orientación sexual, y la quinta, su identidad de género autopercibida. Estas dos, como este derecho a que toda persona tiene que se le respete. En el artículo 291 señala que a través de las instituciones correspondientes, el Estado deberá auxiliar, proteger legal y socialmente a la familia, proporcionando asistencia especial a la niñez, la mujer, los enfermos, los incapaces, los discapacitados y los ancianos, conforme a los siguientes principios. Y se agrega la fracción tercera que dice: los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros respeten su integridad física y psíquica, así como su orientación sexual y, en su caso, su identidad de género autopercibida, de manera que no afecten su sano desarrollo individual ni su plena incorporación al núcleo social. De ahí nos vamos al artículo 854, el cual señala que los actos del Estado civil relativos a la misma persona deberán anotarse en el acta de nacimiento de esta, y las anotaciones se insertarán en todos los testimonios que se expidan, con excepción de lo dispuesto para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, lo cual se regirá conforme lo establece el presente código. De ahí, en el artículo 875 bis, que también se adicionó, señala que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cualquier persona puede pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género. Se entenderá por identidad de género autopercibida la condición personal e interna, tal y como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el registro primario. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal, siempre que la misma sea libremente escogida. Dicho reconocimiento se solicitará y llevará a cabo ante la Dirección del Registro Civil del Estado o ante la autoridad del Registro Civil del municipio o localidad donde haya declarado el nacimiento de la o el solicitante, según su interés y conveniencia, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el presente ordenamiento y la reglamentación correspondiente, para lo cual no será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico o procedimiento de modificación corporal o de apariencia física, incluyendo la vestimenta, modo de hablar, modales, ni ninguna otra condición que dañe la dignidad humana. Los efectos de la nueva acta de nacimiento por la identidad de género autopercibida serán oponibles a terceros desde su registro. Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso administrativo de reconocimiento de identidad de género autopercibida y a la expedición de la nueva ley no se modificarán ni se extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona, incluidos los provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos los órdenes y grados, los que mantendrán inmodificables. Eso es lo que dice este artículo 875 bis, que es el que se agrega y donde viene esta definición de identidad autopercibida.
Ahora bien, continuando con estas modificaciones, nos vamos al artículo 875 ter para solicitar, dice, el levantamiento de un nuevo acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. Se deberá cumplir con lo siguiente: 1. Ser de nacionalidad mexicana. 2. Tener 18 años de edad cumplidos. 3. Manifestar el nombre completo y los datos registrales asentados en el acta primigenia. Y 4. Manifestar el nombre sin apellidos y el género solicitados. Es decir, aquí se va a registrar o se va a señalar cuál va a ser el proceso para acceder a una nueva acta, mientras que en el artículo 930 va a hablar sobre la rectificación o modificación de un acta del Estado civil. Se hará ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia de este, salvo el reconocimiento que voluntariamente haga un padre de su hijo ante el juez del registro civil correspondiente o, en su caso, es el agregado de reconocimiento de identidad de género autopercibida. Procediendo con el artículo 931 sobre la rectificación de las actas, también se establece que procederá a la rectificación, fracción tercera, a solicitud por el reconocimiento de identidad de género autopercibida en ejercicio al libre desarrollo de la personalidad y se estará a lo dispuesto en el presente ordenamiento. Mientras que en el artículo 1432 sobre el acto jurídico señala que se aplicarán los actos jurídicos en sus casos las siguientes disposiciones y marca la fracción tercera: los actos jurídicos y sus consecuencias no se extinguen por el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, por lo que subsisten y se ligan a la persona que las adquirió hasta su total cumplimiento. Ese es el paquete de reformas que se modificaron al Código Civil del Estado Libre y Soberano, conocidas como la Ley Agnes. ¿Qué es lo que sigue después de la publicación de esta reforma en el Periódico Oficial de la Federación del Estado? De acuerdo con el artículo tercero transitorio del decreto, la Secretaría de Gobernación contará con un plazo de 60 días hábiles para la adecuación de la reglamentación aplicable. Es decir, en 2 meses tiene que estar esta reglamentación, estos ajustes, y ver que se cumplan. Así se cumplen estos primeros compromisos que se dieron en torno a la protesta en noviembre pasado, finales del año pasado, en la toma del Congreso, y que uno de los actos era esta aprobación de la llamada Ley Agnes. Otro de los temas pendientes también en estos compromisos asumidos por los integrantes del Congreso es la discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa de ley en materia de interrupción legal del embarazo. Para ello, a partir de este lunes 5 de abril, se inició en el Congreso el Parlamento Abierto sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y Aborto Legal, conformado por el siguiente programa. El 5 y 6 se da la mesa de derechos sexuales y reproductivos, su importancia como derechos humanos. 8 y 9 de abril, derechos sexuales y reproductivos en la familia y la niñez. Para el 12 y 13 de abril estará la mesa criminalización de las mujeres, una aproximación desde la igualdad de género. Para el 15, 16, 19 y 20 de abril, la mesa aborto, una aproximación desde el ámbito de la salud. Y finalmente, el 22, 23, 26 y 27 de abril, la mesa interrupción legal del embarazo, una aproximación jurídica. Usted puede seguir estas diferentes mesas a través de las redes sociales del Congreso del Estado de Puebla. Hay que recordar, insisto, que esta discusión, este Parlamento Abierto, es parte de los compromisos que se celebraron con las colectivas en diciembre del año pasado, después de la toma del Congreso, pero que no solamente se agota con el Parlamento Abierto, sino también la discusión en el Pleno de las iniciativas de ley para despenalizar el aborto, que en el paquete de compromisos estaba planteado a más tardar el 15 de abril, por lo que vemos en el programa que tiene el Congreso del Estado,
pues el Parlamento abierto acabará a finales del mes, no se cumplirá con esta fecha del 15 de abril, sin embargo se tendría que recorrer. Recordad que todavía hace falta un último periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, donde seguramente habrá este compromiso de llevar a cabo, o se podría convocar a un periodo extraordinario para la discusión y votación de estas iniciativas. Un tema que no soltaremos aquí, que también hemos tenido cierto acompañamiento desde el instituto en cuanto al tema de los derechos de las mujeres. Y entrando a la recta final de nuestro programa del día de hoy, pues arrancaron esta semana las campañas electorales en nuestro país como parte del proceso electoral 2020-2021, que a nivel federal tendrá la renovación de la Cámara de Diputados, 500 diputados y diputadas que serán electos tanto por voto de mayoría popular como mayoría relativa, los plurinominales, y en el caso, por ejemplo, de Puebla, tendremos la renovación de las alcaldías, de las presidencias municipales y también de nuestro Congreso. En este contexto, donde seguramente escucharemos miles y millones de spots, la Ibero Puebla inauguró el Seminario de Análisis de la Realidad Política y Social de la Cátedra Ignacio Ellacuría. Se trata de un espacio académico que busca problematizar la realidad y enriquecer el quehacer universitario encargándose de ella. Mario Patrón Sánchez, rector de la Ibero Puebla, inauguró el foro con una serie de cuestionamientos acerca de los comicios del próximo 6 de junio, donde podría suscitarse una diversificación del poder o bien la concentración del mismo. Si bien las encuestas preliminares favorecen al partido en el poder, el escrutinio a nivel local podría revelar dinámicas distintas. Durante los siguientes meses también se podrá en tela de juicio si las elecciones de este año serán un escenario para que la polarización trascienda, así como las posibilidades de encontrar una postura ideológica clara por parte de los partidos políticos. Las juventudes están desencantadas de la partidocracia, de la racionalidad política que busca el poder solo por el poder, señaló el rector de la Ibero Puebla. Para Mario Patrón, el rol de las universidades es generar espacios para formar a jóvenes políticos desde una criticidad que permita salir de la polarización fundamentalista. El papel de las instituciones educativas, dijo, es constituirse como una oposición en sí y repolitizar sus espacios. ¿Qué está en juego? Si bien podría pensarse que los contrapesos políticos se pueden dar con mayorías por parte de los partidos que no sean del hegemónico, actualmente Morena, el comportamiento político de dichas instituciones no ha sido de oposición. En estos 2 años, el PRI, PAN, PRD colaboraron con el presidente en temas cruciales. Ahora van a la elección en coalición. ¿Por qué no lo hicieron antes? Así reflexionó la analista política Maite Azuela, quien considera que el sufragio del 6 de junio puede verse marcado por una ola de desilusión hacia las acciones y omisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. En específico, refirió el compromiso de la campaña de desmilitarizar el país que, al contrario, ha derivado en un empoderamiento superlativo de las Fuerzas Armadas. El papel de la ciudadanía consiste en aportar a la conversación sin politizar. Desde la organización civil Nosotros se ha impulsado un proyecto denominado La Campaña que Falta, que pone en relieve la urgencia de una vida digna para las personas a partir de 5 ejes rectores, los cuales fueron descritos por su jefa de incidencia, Andrea Orcasitas. 1. Salud. Se pretende que los actores públicos respondan al desabasto de medicinas, 15.9 millones de recetas no surtidas en el IMSS y la atención cabal a la pandemia. 85% de los fallecimientos por COVID-19 han sido en instituciones públicas. 2. Trabajo digno. Además de las cifras de desempleo, la precariedad en las ocupaciones ha supuesto una situación alarmante. El 62% de las personas ha entrado al sistema informal. 3. Cuidados. Las mujeres dedican 44 horas semanales al hogar durante la pandemia, mayoritariamente sin remuneración. Aún así, representa el 22.8% del Producto Interno Nacional.
4. La cultura de paz. 40.873 personas fueron asesinadas en México el año pasado. A esto se suma los 139 actores políticos asesinados en vísperas del arranque de las campañas, así como 19 periodistas finados. Todo esto se circunscribe al índice de impunidad del 98%. Y 5. Apoyo a personas en vulnerabilidad. El redondeo de los 4 puntos anteriores bajo una agenda de derechos humanos. Es un aspecto estratégico. El imaginario colectivo tiene la sensación de que hay cosas en juego, con lo que comienzan las luchas sordas por parte de quienes creen que hay algo que arrebatar o cuidar del poder. Para Juan Luis Hernández Avendaño, director general del Medio Universitario de la Ibero Puebla, la elección será estratégica porque implicará una repartición del poder. El papel del crimen organizado también será trascendental. Al 28 de febrero se contabilizaron 90 incidentes de violencia política y 75 asesinatos de funcionarios, exfuncionarios o aspirantes. A los cárteles no les interesan las elecciones federales, sino particularmente las locales. Está en juego el poder municipal. Parece que el crimen organizado vota antes del 6 de julio, es lo que refirió Juan Luis Hernández Avendaño. En cuanto a las universidades y las agendas civiles, la polarización del Ejecutivo Nacional no entra en la dinámica del partidismo, sino en la de la sociedad civil. Esto se debe a que se han encontrado aliados en quienes deberían suponer un contrapeso al poder público. De ahí que la retórica recaiga en periodistas, empresarios, colectivos y grupos ciudadanos organizados. En ese sentido, la sociedad debe cuestionarse cómo se puede incidir en la agenda de los partidos políticos. Las universidades, puntualizó Maite Azuela, están llamadas a convertirse en convocantes neutrales para construir las agendas ciudadanas locales. Una de las movilizaciones mejor organizadas ha sido la de las mujeres, la cual tendría que encontrar el espacio y los medios para elevar sus demandas a los poderes públicos. Para ello es necesario contar con una pedagogía política que permita que la ciudadanía conozca vías y mecanismos para exigir sus derechos. La representante de nosotros exhortó a tejer encuentros interuniversitarios que atiendan las necesidades e intereses específicos del alumnado y otros grupos ciudadanos afines. De manera histórica, las instituciones de educación superior han buscado recuperar la política como una actividad esencialmente ciudadana. No solo no creemos en la polarización, sino que aquellas que existen de ellos nosotros envenenan la conversación pública. Creemos en la posibilidad de generar agendas diversas, cerró el maestro Juan Luis Hernández Avendaño como parte de este foro Elecciones 2021 que está en juego, parte del Seminario Permanente de Análisis de la Realidad Política y Social de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría. Y ya para despedirnos, queremos hacerles desde el Instituto de Derechos Humanos una invitación a participar, sumarse al Diplomado Latinoamericano Interuniversitario de Derechos Humanos, AUSJAL, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, cuyo objetivo es capacitar y sensibilizar para la defensa y promoción activa de los derechos humanos a quienes se desempeñan en este campo a través de un programa académico con una perspectiva interdisciplinaria y un enfoque integral, combinando un esquema presencial tradicional con una metodología de educación a distancia. Este diplomado interuniversitario tiene 4 terminales. Tiene la mención en acceso a la justicia, tiene la mención en participación, ciudadanía y derechos humanos, la mención en educación en derechos humanos y la mención en seguridad humana, que es también donde pueden ustedes tener materias electivas. El costo de este diplomado son 4 pagos de 2,750 pesos. Iniciamos el próximo 30 de abril. Para concluir el 30 de diciembre. Si usted está interesado, puede registrarse en la sesión informativa el próximo martes 13 de abril a las 18 horas a través de la página de la Universidad Iberoamericana Puebla. Así es que les hacemos esta invitación a registrarse al Diplomado Latinoamericano Interuniversitario de Derechos Humanos de la AUSJAL. Con esto llegamos al final de este capítulo de Caminos del Viento.
Muchísimas gracias por acompañarnos a todas y todos. Muchísimas gracias por sintonizarnos también a través de Radio Choloyan en el 107.1 de FM. Recuerden que tenemos una cita todos los jueves en punto del mediodía a través de las plataformas digitales y los lunes a las 5 de la tarde a través de Radio Choloyan. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Cuídese mucho, si sale, mantenga su sana distancia, utilice cubrebocas. Nos encontramos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento.